Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Sastre y en este vídeo te voy a hablar de cómo se valoran elementos anejos a una vivienda principal. Quédate, que arrancamos. Primero de todo, ¿qué es un elemento anejo a una vivienda principal? Un elemento anejo a una vivienda principal es aquel elemento constructivo que no siendo vivienda habitable, o sea, superficie habitable, superficie construida habitable, forma parte del conjunto general del inmueble en su conjunto. Es decir, por ejemplo, una piscina en un chalet, un garaje, un trastero, una caseta donde guardamos herramientas, zona deportiva, como pueda ser una pista de tenis, una pista de pádel o una pista de fútbol. Todos esos son elementos constructivos que forman parte del conjunto global de un inmueble que deben valorarse en relación a ese inmueble, pero que no tienen el mismo valor que la parte de superficie construida que está destinada a ser habitada. Eso es un elemento anejo. Dependiendo del tipo de construcción y dependiendo de los servicios que se puedan dar en ese elemento anejo, tendrá un valor o tendrá otro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo valorar una piscina que valorar una pista de tenis o un trastero o un garaje. Lo primero que hay que determinar es qué tipo de elemento es, en qué conjunto del global del inmueble se ubica, se encuentra y en base a esas características darle un valor individualizado y aparte del de la vivienda principal. Porque, repito, una vivienda, una superficie habitable, nunca va a tener el mismo valor que, por ejemplo, una piscina o un trastero. Lo primero que hay que determinar es si ese elemento anejo forma parte del conjunto de la vivienda o no. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos que valorar una vivienda piso en un bloque colectivo en cualquier ciudad de España, por ejemplo. Entonces, esa vivienda piso consta de una referencia catastral y consta de una nota simple. Si en la referencia catastral o en la nota simple aparece un garaje o un trastero como norma general, que son los elementos anejos más comunes en este tipo de viviendas, en este tipo de edificaciones, tenemos que determinar si el elemento anejo forma parte del conjunto global de ese inmueble. Es decir, si en la misma referencia catastral aparece establecida esa superficie de ese elemento anejo, por ejemplo, de un trastero o de un garaje, si tenemos que valorar ese garaje o ese trastero en conjunto con el inmueble objeto que tenemos que valorar, es decir, que todos formen una unidad registral, tenemos que valorarlo todo dentro del mismo inmueble, dentro del mismo informe de tasación, pero dentro del mismo informe de tasación separado por partidas. Es decir, por un lado, la parte destinada a vivienda, al inmueble piso, y por otro lado, la parte destinada a elementos anejos, como pueda ser un garaje o un trastero. En el caso que te estoy poniendo ahora, también existe la posibilidad de llevar a cabo el método de comparación y buscar viviendas tipo viviendas como objeto, como la que tenemos que valorar, por ejemplo, un inmueble piso, que dispongan también escrituras, en catastro y en nota simple de garajes y trasteros. Es decir, si comparamos nuestro inmueble con otro de similares características y que ofrezca elementos anejos de similares características, sí que podemos valorarlos todos en su conjunto. Si no es así, tendremos que separar, por un lado, repito, la vivienda y por otro lado, los elementos anejos. Al igual que el ejemplo anterior, te puedo poner otro ejemplo. Por ejemplo, un chalet unifamiliar que disponga de una zona destinada, por ejemplo, a garaje o a zona de almacenamiento de herramientas. Esos elementos anejos también deben valorarse, pero en este caso en concreto, sí o sí seguro que forman parte del conjunto global del inmueble, es decir, que forman parte de una única unidad registral. En este caso, sí o sí, tenemos que valorar el inmueble por un lado y el resto de elementos anejos por otro, por ejemplo, una piscina o un trastero o un garaje. ¿Por qué tenemos que valorarlo aparte? Pues precisamente por lo que te he dicho, porque las condiciones de habitabilidad de una y otro inmueble, de una y otra construcción, no son las mismas. Entonces, la funcionalidad y los servicios que te ofrece una piscina o un trastero no son los mismos servicios que te puede ofrecer una unidad registral o un inmueble como la parte de vivienda. Y lo que está claro es que sí o sí tenemos que valorar ese tipo de elementos anejos, porque son elementos que revalorizan el valor de ese inmueble en su conjunto. Es decir, tenemos un inmueble chalet que solo sea en planta baja y solo disponga
la parte habitable, es decir, construcción propiamente dicha destinada a vivienda, siempre va a valer menos ese inmueble que otro que tengamos de similares características, pero que disponga de un trastero anejo donde poder guardar herramientas, que disponga de un jardín, que disponga de una piscina o incluso que disponga de una pista de tenis o de fútbol. Es decir, y resumiendo, la comodidad y la funcionalidad de ese tipo de elementos hacen que un inmueble pueda valer más o pueda valer menos. ¿Qué tenemos en cuenta a la hora de valorar esos elementos anejos? Bueno, principalmente su funcionalidad, su depreciación, tanto física como funcional, su calidad en la construcción y sobre todo el servicio que le ofrecen a ese inmueble. Por ejemplo, para mí, hablo desde mi experiencia y bajo mi punto de vista, valoro mucho más el hecho que una vivienda unifamiliar, un chalet, disponga de una piscina que, por ejemplo, disponga de un cuartito de herramientas o un cuarto trastero o de una pista de pádel, por ejemplo. Valoro o le doy más valor a ese inmueble que dispone de una piscina que no otro elemento funcional que, considerado anejo. Eso, primero de todo, es el criterio del tasador, pero independientemente de eso, la tipología constructiva de cada elemento puede hacer que el valor entre ellos mismos cambie. Por ejemplo, un trastero que esté las paredes estén reparadas, que tenga un techo donde una cierta impermeabilización, es decir, que asegure la impermeabilización de ese habitáculo o de esa estancia, siempre va a valer más el metro cuadrado de ese trastero que la parte destinada, por ejemplo, a un garaje. Cuando estamos hablando de un garaje me refiero a un elemento constructivo que sean 4 pilares, un techo de un panel sándwich, por ejemplo, donde nosotros lleguemos con el vehículo y estacionemos el vehículo ahí. Es decir, la calidad constructiva y el tipo de construcción de uno u otro varía. Entonces, el metro cuadrado, el valor de superficie de uno u otro puede variar entre los propios elementos anejos. Si te está gustando lo que digo, cómo lo digo y cómo lo transmito, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al vídeo y ayudes a gente como tú y con tus mismas inquietudes a resolver las dudas en relación a la valoración de bienes. Bueno, y ahora quizás te preguntes, ¿y cómo valoras una piscina? ¿Cómo podemos dar un valor a una piscina o a un aljibe? Porque tenemos que tener claro que un aljibe también es considerado un elemento anejo y que muchas veces en catastro y en nota simple aparece registrado ese aljibe. Aunque nosotros no lo veamos, ese aljibe está subterráneo, es un aljibe destinado a la acumulación de agua y se considera o es considerado un elemento anejo constructivo. Pero ¿cómo valoramos ese tipo de bienes, esa piscina o ese aljibe? ¿Cómo le damos ese valor? Bueno, en principio el método que yo uso como norma general es darle un valor a esa piscina, valor a nuevo, es decir, como si quisiésemos reconstruir esa piscina con las condiciones que presenta en ese momento, con el embaldosado que tiene, con el sistema de depuración que tiene. Entonces, volver a reconstruir esa piscina y en base a la depreciación que presente, en base al estado que presenta esa piscina, depreciarle el valor en relación al valor a nuevo. Por ejemplo, es la manera que yo hago, pero existen diferentes maneras valorativas y diferentes métodos con los cuales poder dar valor a ese aljibe o a esa piscina que dispone ese inmueble. También es importante tener en cuenta a la hora de valorar un elemento anejo de un inmueble, conocer y disponer y saber e identificar si ese elemento anejo es legal. Porque muchas veces, sobre todo en viviendas unifamiliares, en chalés aislados o en zonas rústicas, nos encontramos que un inmueble dispone, por ejemplo, de una piscina, pero si te vas a las ordenanzas municipales, no aparece esa piscina por ningún lado. No aparece ni en nota simple, no aparece ni en catastro, no aparece en la documentación que existe en el ayuntamiento de ese inmueble. Entonces, primero tenemos que certificar que realmente ese elemento anejo forme parte y esté legalizado en relación a ese inmueble. A partir de ese momento podemos tomar la decisión de valorarlo. Bueno, y ya por último te informo del problema que nos encontramos muchas veces a la hora de valorar elementos anejos por el método de comparación, que como sabrás y he explicado en varias ocasiones, es el método por excelencia, es decir, el método que se utiliza para llevar a cabo valoraciones y tasaciones inmobiliarias.
decir, comparamos inmuebles lo más similares posibles al nuestro, al inmueble objeto de tasación, y en relación a esa comparabilidad establecemos unos porcentajes reguladores. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando tratamos inmuebles con elementos anejos, nos encontramos que ni el inmueble es igual, ni la cantidad, ni la superficie es igual, la superficie destinada a habitabilidad, habitable al inmueble, y que los elementos anejos de tanto del inmueble objeto como de los inmuebles comparables tampoco son iguales. Entonces, la única manera de poder valorar de manera objetiva esos elementos anejos, evitamos el hacerlos por comparación, porque lo que no podemos hacer es comparar una piscina con espejo de agua de 20 metros con otra piscina que tiene un espejo de agua de 40. Estamos hablando de elementos constructivos similares, pero de diferentes tamaños. Entonces no estaríamos dándole un valor objetivo a esa tasación, le estaríamos dando un valor más estimado que objetivo. Entonces, de ahí mi recomendación a que valores cada elemento constructivo anejo de manera independiente a la vivienda objeto, a la vivienda que estamos dándole un valor a la vivienda habitable. Entonces, por un lado valoramos la vivienda habitable y por otro lado cada uno de esos elementos anejos. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna duda al respecto de cómo valorar inmuebles con elementos anejos o cómo valorar un elemento anejo constructivo de manera independiente, puedes hacérmela llegar a través de la caja de comentarios de aquí abajo, a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com o a través de mis redes sociales, que me encontrarás como Juan Sastre Perito Tasador. Y no te olvides suscribirte al canal si quieres seguir recibiendo información de valor en relación a la valoración de bienes. Un saludo y hasta pronto.